off, we're gonna tear the roof off, the mother sucker. Tear the roof off, the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off, the mother sucker. Tear the roof off, the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off, the mother sucker. Tear the roof off, the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off, the mother sucker. Tear the roof off, the sucker. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre dependiendo de dónde nos estás escuchando, dónde estás parado, dónde estás trabajando o no trabajando, eso va a depender de cada uno. Volvemos una semana más, un episodio más en este 9º episodio de la segunda temporada de este espacio, este lugar, esta situación de comunicación, qué técnico que vine hoy, que como siempre llamamos y nos volvemos a preguntar, ¿el Seba ha muerto? Y hoy, como todos nuestros capítulos, episodios, nos acompaña, por supuesto, mi querido amigo, coequiper, el Robin para el resto del equipo, el Robin del Batman, exactamente, el señor Nico Ferreiro. Hola Nico, bienvenido. ¿Qué haces, Emma? Bienvenido de vuelta. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, y doble bienvenida porque Nico había pasado a mejor vida. Se había ido de vacaciones. Qué buena vida, qué buena vida. Y ya está de vuelta con nosotros. No quedaba de otra. Sí, ¿no? Anduvo recorriendo el viejo continente, así que después le vamos a sacar alguna que otra anécdota a Nico. Pero lo importante hoy es que volvemos a estar con invitado, Nico, con invitado especial. Hoy traemos un experto. Sí, para una temática que se mueve fuerte, que todo el mundo quiere participar, pero que nadie la entiende, salvo este invitado. Ojo, nadie la entiende salvo este invitado. Así que vamos a dar la bienvenida a Agustín Gutiérrez. Hola, Agus, ¿cómo estás? Gracias, Agus. ¿Qué tal? Emma, Nico, ¿cómo andan? Súper. Les cuento, Agus es uno de los expertos en SEO para Discover del área de medios acá en Nomadic, y que no solo la tiene clara, la tiene muy clara. Entonces vamos a aprovechar con Nico, le vamos a sacar información sensible que nos permita aprovecharnos de eso, valga la redundancia. Extrapolar conocimiento. Bueno. Con Discover tengo una ganas de llevarlo para e-commerce, algo que es tan de medios, tengo ganas de llevarlo. Totalmente. Ya algo está apareciendo. Después le vamos a preguntar a Agus por qué y cómo. Pero bueno, les cuento, Agus tiene mucho background en medios, trabajó muchísimo tiempo en grandes grupos de medios en Argentina y en toda Latinoamérica. Pero bueno, eso voy a dejar para que lo cuente y que nos cuente un poquito cómo eso lo fue llevando a esto que es el SEO, ¿no? Dale, Agus, contanos. Sí, tengo 37 años ya. Un pibe. 7 largos años. Pendejo. A los 23 aprox, sí, 22, 23, empecé a laburar en medios de comunicación. Primero como productor en América, y estuve como productor un par de años y después me empecé a volcar en lo digital como pasante en lanacion.com y después hice una larga carrera de más de 12 años en Grupo Indalo, en Minuto Uno como redactor, como editor de audiencias, y después pasé a Ambito.com para luego participar en el lanzamiento de C5N.com. Cuando empecé a laburar en medios digitales no había Discover, estaba Facebook. Algunas similitudes había, no necesariamente una correlación. Ya, digamos, todo periodista está acostumbrado a trabajar para los algoritmos de alguna u otra forma. Claro, qué bueno, che, qué bueno. Sí, viene con un background gigante en ese sentido. Y ¿cómo pensás que te influyó todo ese background en esto que estamos a full ahora con el tema de Discover? Pero ¿sentís que te sirvió? ¿Sentís que te abrió la puerta a Discover? ¿Fue algo natural o es algo que dijiste no? Esta temática me interesa y me voy a preparar aparte, por ponerle un nombre. Me parece que la realidad es, no sé, a gente que laburó que trabajó en medios in-house, yo hace año y 3 meses que trabajo para Nomadic, pero me da la sensación de que pasa por una cuestión de hambre para mí. Para mí es una cuestión de hambre profesional, de que te apasione el trabajo.
mi pasión hoy por Discover es la misma pasión que tenía cuando Facebook se comía el 80% del tráfico. Yo era redactor y a mí me interesaba que las notas no las leyera nada más mi mamá y mi papá, mi hermana convenciéndola, sino que las leyera la mayor cantidad de gente que se pudiera. Entonces, por eso en un principio me desvivía por entender qué funcionaba y qué no funcionaba en Facebook. Yo nunca fui un romántico del periodismo, siempre me interesó más que se me leyera. Claro. Nunca tuve una pluma privilegiada. Pero más la performance, ¿no? Que tu contenido llegue, claro. Me gustaba que sea masivo. A mí me ponía muy contento cuando una nota mía se leía, era la más leída, yo me volvía loco. Chapa. Y alguna persona que laburó in-house le habrá pasado que venía alguien que veía el trabajo de una manera distinta y te hacía la pregunta bastante incómoda de ¿pero a vos te pagan más si te leen más? Y es una decisión de cada uno. A mí no me pagaban más, no cobrábamos por productividad. Pero es lindo cuando de repente, vos hiciste tal nota, sí, la vi en tal lado, antes se compartió en Facebook, claro. Y ese se compartió en Facebook de hace 12 años, hoy es, sí, me la mostró el celular. Me la recomendó el celular, Bueno, y ahí hago... Y ese la leí por ahí, me la recomendó el celular, es Google Discover. Y ahí te pregunto, o sea, hace un rato decías, Facebook era hace unos años como la principal fuente. Hoy, ¿qué tan importante es Discover para un medio de comunicación? Hoy no tiene... Hay algo ahí bastante intrínseco, interesante. Uno antes, el usuario, no obviamente el que tiene conocimiento digital, pero el usuario sabía muy bien que se informaba a través de Facebook. Y hoy muy pocos saben que es... sí, me lo recomendó el celular. Esa recomendación que hace el celular en Android, en iOS, requiere una acción manual distinta, pero esa recomendación muy pocos usuarios saben que es Google Discover, que es hoy una de las mayores principales fuentes de tráfico de todo sitio de noticias, sino la mayor. Para los que no saben exactamente a qué se refiere Google, es cuando vas todo para la izquierda, haces el scroll todo para la izquierda en Android y te aparecen las noticias o te aparecen las temáticas sobre tus intereses, eso es Discover. O cuando abrís el Google Chrome directamente, exacto, te aparece en todas las... Exactamente. Eso, a ver, hago la aclaración porque tenemos muchos oyentes que la tienen re clara con SEO, con todas estas cosas, pero después también tenemos muchos que nos escuchan que están empezando y que justamente les interesa conocer a los que realmente están con las manos en el plato sobre estos temas, por eso simplemente hago la traducción. Agus, ¿y por qué pensás que es tan importante para los medios poder meterse en Discover? O sea, hoy entiendo que es una gran fuente de tráfico, es una manera de achicar distancias y es también como una carrera a ver quién llega a Discover y quién no, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, es una carrera, esto puede que suene antipático para los grandes medios, pero es una carrera que se ha vuelto bastante democrática. En Search es muy difícil posicionar sin una estructura grande, sin una estructura incluso con un presupuesto importante, pero en Discover, según los intereses de cada uno, pero a mí me sugiere contenidos de nichos, de sitios que deben ser un redactor y nada más. Entonces eso me parece súper interesante. Obviamente eso también implica que se abre el juego para muchos más y eso puede generar, digamos, el reclamo de las posiciones dominantes, de los medios dominantes. Pero a mí me parece una oportunidad para los sitios chicos, para los sitios regionales, me parece interesantísimo. Está buenísimo. Y ahí te pregunto, Agus, ya metiéndonos un poco más en las bases, entiendo un poco que es una caja negra por lo que escuché, pero hoy pensando y siendo nichero, ¿qué necesitaría para que un contenido mío pueda potencialmente entrar en Google Discover? Yo siento que sea una caja negra, la verdad. Google nos cuenta bastante más de lo que nos cuenta en otras cuestiones. Google Discover, Google nos dice, mira, en Discover voy a tener en cuenta tu ubicación. Ok. Voy a tener en cuenta tus intereses de búsqueda. Ok. Voy a tener en cuenta tus intereses de búsqueda en Chrome, en el explorador, pero también voy a tener en cuenta lo que busques en YouTube, lo que busques en tus aplicaciones.
voy a tener en cuenta los lugares que visitaste. Entonces, yo sé que a veces, esto lo he dicho en privado, y estaba evaluando si decirlo o no en el podcast, Como acá, pero esto es privado. Pensé que estamos nosotros tres Claro, nadie más. pero hay y algo, miles de oyentes que serían... hay algo que yo lo relaciono mucho con Gran Hermano, como el último Gran Hermano, que lo veían 100 personas, pero le gustaban solo a 20. Pero los otros 80 los consumían el programa. Pero no puede ser, este programa es una mierda, hace mal a la cultura del mundo, es el opio de los pueblos, pero lo estás viendo. Entonces si Google Discord después Claro. te lo muestra, pero no te llama la atención. Con Discord yo lo he escuchado de muchos me sigue ofreciendo esto. Si vos te quejás, pero no le decís a Google Discover que te lo deje de mostrar. Por eso te lo sigue mostrando, querido mío. Y hay una herramienta ahí de la que nadie habla, entonces siempre la queja es lo más fácil. Hay un botoncito en Discover, cuando aparece una nota, al que le puedes decir, no me interesa. Y se va. Y es infalible, ¿eh? Es infalible. Entonces uno puede moldear ese Google Discover. Yo lo he hecho, yo por un tema laboral, yo solo hay una palabra que tengo prohibida, pero después todo lo demás, mostrámelo. Mostralo, me interesa. Obviamente algunas temáticas las consumo más porque no quiero ver solo lo Claro. laboral, Pero pero entiendo que incluso ponerle que no lo haces conscientemente y, o sea, diciéndole no me interesa, vos también lo vas moldeando con tu comportamiento digital, ¿no? Con lo que vas consumiendo, con lo que vas buscando, dónde estás más tiempo, incluso qué cosas le das clic en Discover y qué cosas no, porque si uno analiza, decís, bueno, me empieza a recomendar temáticas o notas, que en realidad no son notas, son temáticas, ¿no? Porque es indistinto si es un contenido o un tipo de contenido, digamos, pero uno le va haciendo clic y a medida que le va haciendo clic o va entrando en realidad con el celular a esas notas, cada vez van a ir apareciendo más de ese estilo o de esa temática en particular, ¿no? Pero también entiendo que del otro lado, porque eso es bien del lado del usuario, ¿no? Bien del lado de la demanda. Ahora, del lado de la oferta, Agus, acá entre nosotros, que estamos nosotros tres nomás, ¿no? Tiene que haber algunos trucos o algunas cositas que sean cosas que hay que hacer como para que Google nos empiece a reconocer y decir, bueno, está bien, a este flaco lo voy a meter acá en Discover, o las cosas que decís, bueno, no te puedo sumar por más que tengas 1 millón de contenidos, no te voy a sumar porque no estás haciendo tal o cual cosa. en términos prácticos, voy a arrancar con lo teórico para mí, que por eso digo, Claro. Google cuenta bastante más de lo que se cree, pero no es menor que Google como empresa haya aprendido los errores de Facebook y, por ejemplo, el tema policiales no te muestra Discover. A mí me interesan mucho los policiales, Ah, mira. pero yo jamás vi un policial. O cuando los vi eran policiales en una determinada ubicación. Entonces me lo mostraba porque entendía que era una noticia de un lugar donde yo estaba ubicado, pero no como una temática policial en sí. Entonces los policiales, las notas que Facebook antes mostraba mucho, pero que después les generaba problemas y penalizaciones, no las muestra. Y con temas políticos, muestras a solo determinados sitios, no de repente a un nicho. Ahora hay un montón de temáticas más blandas que exigen mucho menos EAT, que Google muestra a todos, a un montón de sitios chicos. Entonces ahí, obviamente, leer un PDF de 700 páginas sobre EAT es un plomazo, pero hay un montón de ejemplos y de temáticas donde Google dice, mira, sobre esto puedes escribir lo que quieras, no me puedo fijar. ¿Me debería fijar? Puede ser, pero no es tan importante. Comentar el resultado de un partido no daña a nadie, no daña a la sociedad, así que puedes hablar, aunque seas Agustín Gutiérrez y no seas un especialista del tema. Entonces, no es menor que en ese sentido Discover abra el grifo y permita que cualquiera pueda escribir y que tenga visibilidad. En otras temáticas es más difícil y solo deja visibilidad para Claro. sitios grandes. Pero en otras no. Y ahí, Claro. Agus, consulta. En Discover, ¿influye todo lo que tiene que ver con link building? Porque recién mencionabas como que hay determinadas temáticas donde el EAT lo tenés que trabajar sí o sí. Y si extrapolo el caso a Search, digo, ok, todo lo que pueda hacer Your Money, Your Life,
más o menos, trabajándolo mucho, con link building y demás, podés llegar a posicionar igual. En Discover, ¿influye todo lo que tenga que ver con link building y con autoridad? Yo trabajé para un sitio como Ámbito, que tiene una autoridad terrible, una antigüedad de dominio espectacular, que posicionaba hasta sin subtítulos. Eso me pasa como puede pasar con Infobae. Son sitios que 2 más 2 le da 4 siempre. Y otros sitios no. Entonces, esto puede que en e-commerce también pase algo parecido. Como, pero ¿por qué posiciona? Si no, porque tiene una autoridad de dominio que vos necesitas 20 años para tenerla. Esa autoridad de dominio, que parece algo intangible, tiene algo de tangibilidad cuando pasas el sitio por un href y decís, bueno, esa autoridad de dominio. Tiene 45 links que tenés que pagar fortunas para tenerlos. Pero por otro lado, yo trabajé también en un sitio con un dominio nuevo, de cero, y el primer día ya había impresiones para Discover, y en Search no. Claro. Entonces ahí es pero rompe ahí, un poco esa lógica, me parece. La idea. Claro, pero ahí me cierra un poco lo que vos contabas, ¿no? De que algunas temáticas necesitas tener esa autoridad de dominio y decir, para que Google diga, no, pará, le voy a dejar pasar esta temática porque tiene mucha autoridad de lo que está hablando, ¿no? O sea, entiendo que viene más también por ese lado, porque es la manera que va a tener Google de reconocer la diferencia entre un sitio nuevo, tal vez, o entre un nicho hablando de algo versus, no sé, como vos decías, ¿no? Ámbito o Infobae hablando de un policial en tu zona. Tal vez son cosas que uno va a tener que ir poniendo sobre la mesa. Y me gustó esto que dijiste de la diferencia con e-commerce, ¿no? Y ahí le hago la pregunta a los dos, les abro el juego a los dos, ¿no? ¿Qué tantas posibilidades? Porque yo he visto cosas en Discover, aparte de lo que tiene que ver con la pauta, porque también aclaremos que uno puede pautar para aparecer en Discover. O sea, a Google le pagamos y nos muestra. Eso lo sacamos de la mesa, pero acá estamos hablando más del orgánico. ¿Qué tantas posibilidades tiene un e-commerce que genera contenido, que habla sobre temáticas de algún vertical? No sé, se me viene a la cabeza un vertical tipo travel o un vertical tipo real estate, en donde se hablen de temáticas en general. ¿Qué posibilidades tiene de llegar a Discover y de aprovechar ese tráfico? ¿Cómo lo ven los dos? A ver. A mí por experiencia personal, nunca de forma masiva ni sistemática terminé logrando entrar a Discover. Nos ha pasado un montón con casos específicos que fichas de productos, o hablando de real estate, fichas de propiedades específicas que generaban clics, pero estamos hablando de un volumen que en comparación a un medio no hay dimensión. Estamos hablando de 20, 40, 100 clics que pueden llegar a generar, pero no de forma sistemática. No sé, Agus, si llegaste a ver con un sitio transaccional un sitio que entre de forma sistemática y consistente en Discover, porque a mí personalmente no me sucedió. Es que me parece que la estrategia pensada para Discover en un e-commerce primero tiene que tener una charla obligada de producto, pero obligada de producto. Tengan en cuenta que en Discover, a diferencia de lo que puede pasar con Search, es que en Search de los 30 días podés conseguir, laburando bien el SEO, que una nota te dé de comer los 30 días del mes. En Discover puede estar en promedio dándote tráfico entre 1, 3, 5 días. Entonces, vos teniendo en cuenta eso, tenés que tener en cuenta como si fuera una planta, tenés que tener en cuenta que, bueno, del 1 al 5, esta nota me dio de comer, de las 10 que hice. Yo tengo que hacer otras 10 al día siguiente, esperando para recuperar para el 6º día hábil, para el 6º día cuando esa primera nota ya no me dé de comer. Entonces, ir escalando eso obliga a una decisión de producto bastante compleja para e-commerce. Porque incluso empiezan a jugar otras cosas, que es el tema de la canibalización. Un medio de comunicación no lo tiene. Hablar de canibalización en un medio, yo he visto cursos de SEO para medios que decían canibalización, digo, no, bueno, esto no es. Si hablan de canibalización en un medio de comunicación, no, perdón, estás inventando, es mentira. Y se lo digo a cualquiera que esté escuchando. Claro. Si alguna persona que habla de SEO en medios dice canibalización, pasa muy poco, pero no lo escuchen, no. Y entonces, por eso es una definición de producto. Porque en un e-commerce el tema del search es la piedra fundamental. Entonces, ¿cómo implementás una estrategia que tiene que hacer un montón de volumen en contenido? Es medio complicado y que al mismo tiempo no te afecta en search. Yo creo que
pero me parece que es clave empezar a entender qué tipo de e-commerce, porque acá podemos hacer como un doble clic y diferenciar los distintos verticales de e-commerce y cómo poder potenciar, no sé, desde el branding o desde lo navegacional, transformarlo en algo transaccional, generando como volumen, ¿no? Y que empezar a meter en la cabeza del usuario el dominio o la marca. Creo que hay como lugares, ¿no? Yo decía Travel, buenísimo. Travel es como el más transversal de todo, porque podemos combinar tranquilamente una estrategia de contenido sobre viajes gigante, sobre todas las temáticas de viajes que se nos ocurran, sobre destinos, sobre actividades, sobre no sé, deportes extremos asociados. Hay un montón de entidades que podemos trabajar y que eso relacionado a una marca nos empiece a posicionar. Entonces coincido con vos, Agus, que tal vez si la pensamos desde lo transaccional directo, tarde o temprano va a existir la canibalización, o sea, voy a empezar a matar un celular con otro, por poner un ejemplo, o voy a empezar a matar un destino con otro, para poner otro, siguiendo con la idea de Travel, pero tal vez si nosotros lo pensamos para la generación de awareness o la generación de la relación entre la marca y la calidad, por ponerle un nombre, de la experiencia que ofrecemos, creo que es una alternativa a pensar y que Discover podría ser un buen lugar para aparecer. Pero bueno, también coincido con Nico, es muy difícil ver marcas asociadas a e-commerce, incluso las que generan este tipo de... A ver, sacando algún que otro anuncio, a Despegar, por ejemplo, no lo suelo ver ahí. Y sé que genera contenidos y sé que tiene como distintos aspectos que, nada, se me ocurre que podría ser un lugar y no lo suelo ver. Tal vez hay algo que no están haciendo del todo correcto. Yo tengo una nota acá. Hace un par de semanas me empecé a meter con el tema de la jardinería, todo por YouTube. De cuidados de plantas de interior, pero modo talibán. Incluso sí, si me meto a full. Y me aparece una nota de Discover que habla del motivo por el que cada vez más gente pone hojas de laurel en el cubo de la fregona para limpiar mejor. Ahí va. Lindo título. Échanos una mano con la sí. temática. Sí, hay un montón de notas así. Claramente esto no se pensó para después convertir, me parece. Claro. Sí, acá me quieren vender algo, me parece. Sí, me quiere. Bueno, pero si esta gente me quisiera vender una maceta, y no sé si en esta nota sí, pero hay una conexión ahí. El tema es cómo generarlo. O la fregona, capaz que te quieren vender la fregona. Capaz que me quieren vender la fregona. Pero si yo le pregunto a Discover por qué me sugiere esto, que eso está encima, Discover es bastante transparente en ese sentido, en los intereses. Me dicen, bueno, porque estuviste buscando jardinería, flaco, en YouTube, en Chrome, nos parece que te lo podemos sugerir. Hay un montón de contenido sobre escapadas, que también tienen que ver con el tema de travel. En ese sentido me parece que hay una oportunidad. Recetas. Es una oportunidad. Sí, es una gran por ejemplo, yo pensaba preguntarles que en una receta para search, ¿qué subtítulos no podrían faltar? Les quería preguntar a ustedes. Nico, vos seguramente pasos. Tuviste un nicho. ¿Cómo? Sí. Ingredientes, pasos, suelen ser los dos típicos H2. Ingredientes, pasos son los típicos H2 para una receta en search. Hay recetas. Exacto. Yo sumaría electrodoméstico recomendado. Obviamente, yendo a transaccional me gusta la cabeza. Mi e-commerce se me cruza casi todo el tiempo. Y vender. En Discover hay un montón de notas que no tienen subtítulos. Claro. Que no dice receta en el título. Que tiene que ver con cómo, que tiene que ver con cómo podríamos optimizar nuestros contenidos, orientarlos a ese lugar, digamos, ¿no? Hay mucha tela para cortar. Hoy, lamentablemente, como te dije al principio, no nos vamos a dar cuenta y se va a pasar el tiempo. Estamos a punto de ir cerrando. Hago una última pregunta cortita como para dejarla a los chicos y ya te comprometo para una fase 2 de esto más tipo Super Saiyan, así como está Nico ahora con el pelo Ultra Instinto. Ultra Instinto. Discover, ¿se puede medir, Aus? ¿Tenemos herramientas? ¿Hay herramientas para medir
Discover, sacando lo que podemos hacer manualmente. Bueno, está Search Console, obviamente. Es prueba y error, la verdad que es bastante... Cuando se hace en volumen, cuando se hace de manera en bulk, es bastante fácil entender el patrón, cuál es el hilo conductor. A diferencia de lo que pasa en Search, no te dice cómo ingresa el usuario, pero, por ejemplo, yo tengo una nota de, según el Feng Shui, estas son las suculentas que atraen la abundancia. ¿Por qué me lo muestra? Porque estoy interesado en el Feng Shui, porque estoy interesado en las suculentas. Y Claro. uno genera contenidos, ahí es hacer la prueba. Hacete una nota enfocada a Feng Shui y hacete otra nota sobre suculentas. Hacete varias. Es una suerte de A/B test. Y fíjate cuál es la que te da impresiones. Ahí enfocate en esa entidad. Y alrededor de esa entidad empieza a trabajar. Ahí en Nomadic hay Qué un par de bueno. herramientas de Carpo, me pongo de pie, que desarrolla, que este Carpo. trabajo lo hace, de identificar entidades y de medir eficacia, que es importantísimo, y también saber el promedio de días, y con eso ahí tenés bastante. Después generar contenidos, como decía, puede ser un reclamo, puede ser una oportunidad. Que uno pueda escribir una receta y no tenga que ir y poner ingredientes paso a paso, es algo buenísimo también, más para un redactor, es tener libertades. Olvídate. Bueno, mira, me dejo un montón de tips ahora para la segunda charla, ¿no? Porque surgen cosas que están buenísimas. Surgió la palabra entidades, surgió la palabra herramientas, surgió la palabra contenidos. A mí se me viene en la cabeza cómo se relaciona la inteligencia artificial con Discover. O sea, hay un montón de temitas que me los dejo acá tildados, Agus, ya para comprometerte para volver a charlar y seguir haciendo esto. Mesa nichera. No me queda más que agradecerte, gracias. ¿Cómo? ¿La mesa nichera con Agus? Tenemos que hacer una mesa nichera con Agus y de Discover, que es orientada a Discover. ¿Cómo hacer un nicho desde cero con Discover? Ahí está. Bueno, Ahí está. me gustó. Explota por todos lados. ¿Ves? Estas ideas se van construyendo así, a vivo, como me gusta decir. Agus, mil gracias por el tiempo. Realmente fue un programón. Nico, como siempre, ahí cerquita, aunque estés tan lejos, allá en Buenos Aires, yo acá en el Chaco. Agustín también en Buenos Aires, en la zona, una de las zonas más lindas de Buenos Aires. Así que gracias a los dos y a vos que nos estás escuchando y a ustedes que están todas las semanas esperando este espacio. Los esperamos la semana que viene. No, la semana que viene no, son 10 días. Vamos a ser reales. Claro. Son 10 días. Y nada, síganse preguntando, porque la respuesta cada vez está más cerca. Síganse preguntando si realmente el Seba ha muerto. Bye. Bye bye.